dos mujeres que me impresionan verdaderamente, las dos. A Laura Ceballos, que sé que ya está ahí atrás, y déjeme saludarla primero. Laura, ¿cómo estás, licenciada? Querido maestro Paco Cruz, bien, muchísimas gracias, y a toda la audiencia de Sin Censura, a nuestra querida Ceci, que está ahí en los controles, un saludo a todos, y pues aquí escuchándote con mucha atención, y justamente en este tema, a ver, maestro Paco, yo tengo aquí una fiesta de gatos en la cabeza. ¿Por qué o para qué o con qué finalidad necesita la señora X ir a pedir la venia, la bendición del más inescrupuloso, del más impresentable? ¿Por qué necesita ser legitimada por el más ilegítimo de todos los funcionarios que hemos tenido en el siglo XXI en México? La verdad es que no me cabe en la cabeza. Si querían engrandecer su campaña, creo que esta fue la aguja que terminó de ponchar ese globo que se está desbaratando en su tratada de hacer el ascenso, no sé, que le rompa los 24 puntos que supuestamente tiene. Yo estoy muy azorada de ver cómo es lo que ellos intentan generar como narrativa. Se fue a reunir con líderes, Aznar, Felipe Calderón. ¿De qué le funciona a alguien que se quiere legitimar en México juntarse, reunirse con personas de tan baja calaña y que a nivel internacional pues ya ni siquiera tienen un peso específico? Hace ya, pues por fortuna, más de 10 años que Felipe Calderón no está en México y no pasan de los tweets, no pasan de estas bravuconadas a distancia, estos insultos que profiere cada vez que tiene el teléfono en las manos y que en realidad pues escupe como le hacen. Hay algunas culebras que escupen justamente a su presa para atolondrar. Aquí este señor pues no pasa de escupir, porque todo el mal que pudo haber hecho ya lo hizo, y está en un país que en el caso de los delitos por los que pudieran ser perseguidos no tiene un tratado de extradición en México. Entonces, sinceramente, ir a buscar legitimidad o legitimación con un sujeto tan avieso como es este señor prófugo escapista que está refugiado en España, yo no lo vería como un punto que apoye o que abone a la candidatura de una señora pues que no tiene con qué levantar. Pero bueno, así se las gastan. En cambio, nuestra querida Claudia Sheinbaum está haciendo un trabajo pulcro, cuidadoso, respetuoso, responsable, de ir a cada comunidad, a cada ciudad, a reunirse con las personas que están haciéndose ya cargo del trabajo de generación de estructuras de trabajo para protección y cuidado del voto. Entonces, esto pues es la diferencia, lo que ellos quieren ir a comprar afuera y lo que en realidad se tiene que hacer. Así que un aplauso para nuestra ya en poquitos días candidata, que es la doctora Claudia Sheinbaum. Mira, licenciada, Alina me imagino que anda por ahí moviendo. Mira, yo tengo una respuesta mientras seguimos platicando. Yo siempre digo con ustedes, pues mira, esto es una charla en realidad entre compañeros, entre amigos. Yo tengo una idea muy clara. Yo digo, tú dices, ya hizo todo el mal que pudo haber hecho Calderón. No, licenciada, todavía quieren hacer más. Nunca tienen llenadera. Nunca, la verdad. Pero por otro lado, mira, ¿a qué va Europa? ¿A qué fue Estados Unidos? Pues en eso tiene razón, a generar una narrativa golpista que permita en algún momento la intervención de organismos como la OEA. Recuerda mucho que alguna vez el secretario general de la OEA en algún momento estuvo en un festival en la frontera de Venezuela, de Colombia con Venezuela, y promovía la intervención militar a través de Colombia hacia Venezuela. Finalmente fracasó, pero va a pedir apoyo para que en un momento justifiquen un golpe de Estado o lo promuevan por lo menos.
promuevan la intervención extranjera y promuevan esta narrativa. Ya lo decía el presidente, mira, a mí me impresiona, 170 millones de visitas a estos sitios contra López Obrador o el presidente narco. Pero déjame presentar a Lina, que ya se reconectó. Alina, ¿cómo estás? Igual siempre me da mucho gusto platicar contigo, con Laura ahora, así que aquí la tenemos ya, mire. Alina, ¿cómo estás? Pues bien, aquí tenía problemas de conexión, andamos en el Instituto de Formación Política, entonces pues por acá andamos, pero feliz de estar con ustedes y empezando así la semana aquí en Sin Censura, querido Paco, querida Laura. ¿Qué les parece? Yo les quiero hacer una pregunta, como periodistas, como comunicadoras a las dos, una pregunta que me hicieron a mí. Yo tengo mi respuesta, pero yo quiero escucharlas de ustedes. Si alguien les ofreciera, aquí están las pruebas, y ustedes las pudieran tener en la mano, comprobar, y les dijeran, con esto se va a caer López Obrador, cualquier presidente. Yo lo que respondí, les dije, si yo tengo las pruebas, no importa que sea el presidente López Obrador, si yo tengo las pruebas, las presento, las entrego, porque es histórico. ¿Qué periodista no va a querer tirar a un presidente? Yo les recuerdo siempre el caso de Watergate. ¿Qué presidente? Pero además le digo, aquí es triple, porque se cae también Claudia Sheinbaum, y además se va Morena a pique. Pero yo digo, licenciada, ¿tú qué harías si tienes las pruebas de que vinculan a un presidente con el narcotráfico? Mira, periodísticamente, y suena feo lo que voy a decir porque a esto nos dedicamos, periodísticamente pueden ser importantes, pero no son vinculatorias, es decir, no tienen ningún peso hasta que no pasan por el tamiz de un juez, es decir, hasta que no se presentan en un caso, por ejemplo, que pudiera ser penal, y no son valoradas, no son tomadas en cuenta como pruebas, pues no pasan de ser dichos. Es como si yo tengo ahorita y digo, yo conozco al asesino de John F. Kennedy y aquí tengo las pruebas, pues hasta que no sean valoradas por un juez y se tomen verdaderamente las medidas para avalarlas como pruebas, no pasan de ser un dicho. Pero en el caso que tú propones como una hipótesis, es si alguien tiene pruebas que son además tan contundentes, pues por supuesto que periodísticamente las explotas, pero vamos a ser tantitito más rigurosos. En el caso específico de Andrés Manuel López Obrador, ya todos nos sabemos la historia de cómo no llegó, cómo es que el propio entonces presidente Fox lo confesó a bocajarro, metió hasta las axilas para poder intervenir, para impedir que llegara. Él dijo, hice todo lo que estuvo a mi alcance. Han sido cínicos. Si hoy dijo el presidente, incluso hubo quien dijo, pues Jorge Castañeda, ¿cómo no lo eliminan? Hay quienes han apostado su carrera política para destruir en particular al hombre, al personaje, al líder que es Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que tú no te puedes imaginar, a menos de que seas, no sé, que vivas en el mundo al revés, que si tienes ese cúmulo de datos que ellos dicen que son probatorios, con los que tirarían no solo la presidencia, sino cuando él no tenía esta fuerza, pues, política, no porque no la tuviera acreditada con el pueblo, sino, digamos que a nivel legal, él no lo cubría la investidura presidencial. ¿Tú crees que si hubieran tenido todas esas pruebas cuando él era la oposición, no las hubieran ejercitado, no las hubieran puesto todas, completitas, al arbitrio de un juez para que lo juzgaran? Si hubiera sido así, Andrés Manuel hace muchos años que sería más blanco que el papel, porque estaría refundido en la última de las cárceles de México. Por supuesto que no tendrían por qué haberlas ocultado de haber llegado, porque no era pues un pariente cercano de alguien poderoso, no tenía padrino político, no tenían ellos ninguna intención de dejarlo pasar. Cuando dijeron Andrés Manuel es un peligro para México, por supuesto que es un peligro para México, para el México que ellos tanto repudian, que es el México de la justicia, el México donde los pobres tienen derecho, el México donde la legalidad tiene que pasar
justamente por una reforma constitucional, porque ya no toleramos más estas leyes a modo que legitimaron, legalizaron, pues hasta los actos de corrupción más viles. Por supuesto que Andrés Manuel es un peligro para México, para el México en el que ellos creían que podían seguir fungiendo como señores feudales, extractores, entreguistas, por supuesto, pero si lo hubieran tenido, no tenían ningún impedimento para poderlo presentar ante las Cortes de Estados Unidos, del Poder Judicial mexicano. Digo, con todo respeto, pero qué imbéciles, ¿no? O sea, si tenían todas esas pruebas, ¿cómo es que se las callaron? No es cierto. Yo creo que está bien fácil que ahorita tú escribas un documento y le pongas fecha de 6 o 12 de febrero de 2012. Está bien fácil, pero de allá que sea cierto, pues hay una diferencia abismal. Y nada más como colofón para saludar aquí a mi querida comadrita Alina Duarte. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy, al final de su sexenio, sigue teniendo, y es más, sigue incrementando esta, pues a lo mejor la palabra es un poco, le queda chica, popularidad de la que goza, no es precisamente porque sí, es que la gente se ha dado cuenta que es un ser congruente con lo que dice, con lo que hace, pero si tú revisas documentos videográficos de hace 12, 15, 20 años, son los mismos discursos, las mismas palabras, las mismas denuncias en contra de estos machuchones del poder. Entonces, la gente ha ido descubriendo a un Andrés Manuel detrás de ese monstruo que se comía a los niños en el desayuno, y han encontrado al ser humano, pero también al político, que ha sido honorable, decente, pero sobre todo congruente. Entonces, verdaderamente el salir con estas mafufadas, pues quieren obviamente tirar la campaña, no solamente de Claudia, que sí, pues obvio es la que viene, sino del proyecto de nación que representa la Cuarta Transformación. Quieren hacerle creer a la gente que todo lo que hemos vivido es una especie de ensoñación, de un sueño etílico que no ha pasado y que por eso tienen que regresar ellos por sus fueros y todavía tienen armas para seguir atacando al presidente. Entonces, pues para mí, la verdad, ahora sí que como abogada, hasta que no lo justiprecie un juez, no tiene ningún valor, porque no pasan de ser nada más dichos. Para que sean pruebas las tiene que valorar un juez, y eso no pasa, no porque el presidente tenga comprado el Poder Judicial, sino porque no pasan justamente ese test para convertirse en pruebas. Mira, no, yo estoy de acuerdo contigo, pero el presidente, si alguien tiene la grabación de una llamada con la Barbie, en este caso Edgar Valdés Villarreal, que ha sido uno de los matones o sicarios más salvajes y sanguinarios que ha tenido este país, dijo, si alguien la tiene, yo renuncio. Entonces yo le pregunto a Alina Duarte, yo le pregunto a Alina, si tú tuvieras esa grabación, ¿a poco no la sacas, Alina? Pues mira, es que creo que se ha vuelto, un reto para estos periodistas que ya se dieron cuenta que necesariamente tienen que demostrar lo que están diciendo. Creo que están muy acostumbradas a simplemente generar la duda dentro de la población que hoy sale a defender justamente este gobierno, pero sobre todo más que a defender, sale a cuestionar justamente los intereses detrás de este tipo de publicaciones. Tim Golden ha insistido en que no va a acudir a la mañanera, no contestó él, contestó ProPublica en nombre de él, diciendo que no iban a acudir. Anabel Hernández la vimos en este show que hizo con Julio Hernández, diciendo que ella sí tenía pruebas sólidas, pero que se las reservaba para ver cuándo podía o cuándo iba ella a decidir sacarlas. Pero a la par tenemos los testimonios de Mike Vigil, exagente de Direcciones Internacionales de la DEA, diciendo que no había pruebas, a pesar de que Carmen Aristegui le vuelve a preguntar, ¿pero era por presiones políticas o porque no había pruebas? Y le dice, no había pruebas, ¿no? O sea, no es una cuestión de especulación, sino que no se ha demostrado realmente que haya pues algo que seguir rascando. Entonces,
se han ido acumulando varias cosas en esta estrategia que además coincide, y hay que poner mucho el acento y sobre todo decirle a la audiencia que hay que estar en alerta permanente y sobre todo estarnos informando de manera crítica, de manera sustancial sobre lo que se está presentando, porque esta estrategia mediática no es casualidad. Yo se los he dicho, a mí me ha tocado incluso ver esto en otros países, cómo empiezan a orquestarse campañas, sobre todo de medios internacionales, porque en lo nacional se llega a dar la disputa por el sentido común, la disputa de las narrativas, pero a nivel internacional es muy difícil porque las izquierdas no necesariamente tienen incidencia en el New York Times, en el Washington Post, en Los Angeles Times, en ProPublica, ¿no? Es decir, las izquierdas también tenemos que construir una serie de alianzas internacionales en las cuales rebatir estas publicaciones no argumentadas. A la par, decía yo, coincide con esta visita de Xóchitl Gálvez a Estados Unidos, en donde qué bueno que la hizo. Yo de verdad estoy muy agradecida, porque pasamos de decir, de nombrar que había posibles alianzas, a verla sentada con Negroponte, ¿no? Bueno, el Wilson Center, en donde es Negroponte, uno de los directivos eméritos, que él fue embajador de Estados Unidos en México y uno de los principales orquestadores de varios golpes en América Latina, y después con su esposa en Negroponte, ¿no? En otra reunión, o ahora incluso este viaje a España, en donde ella se presenta como la eterna candidata ciudadana, en su momento trotskista, en su momento feminista, lo que sea, pero ahora en España lo que vemos es que va, y además no es menor, porque recordemos que el PAN justamente tiene un nexo fuerte con Vox en España, este partido de ultraderecha en España, y ahora la vemos pues recibiendo seguramente órdenes también de un personaje siniestro como lo es Felipe Calderón. Yo en redes sociales hacía este chiste, ¿no? De que ella decía que no iba a haber huevones, rateros y pendejos, y pues resulta que prefiere escoger asesinos, mafiosos y delincuentes, ¿no? O sea, se radicalizó hasta en eso. Tal vez yo diría que tal vez nos cumplió Xóchitl Gálvez, de no ser porque dudo de que en esa categoría no solo de huevones y rateros, sino en la tercera, ¿no? Yo creo que entraría más de uno, entraría Marco Cortés publicando en Twitter sus acuerdos, entraría, es decir, no cumplió del todo, pero es interesante y yo estoy muy feliz, honestamente, de que hayan mostrado su verdadero rostro, que muestren que ella, pues, de ciudadana no tiene nada, que son las mismas alianzas de siempre, con los Alitos, con los Marco Cortés, con los Felipe Calderón, con los García, los Cabeza de Vaca, ¿no? Esta foto, o sea, imagínense en este grupo cercano a Xóchitl Gálvez cuántos años de prisión hay para todos estos personajes. Así que qué bueno que se van desmantelando, pero también qué bueno que estamos aquí, que estamos disputando en las redes sociales, que la gente no minimice el compartir las transmisiones, el disputar en Facebook, en Twitter, el contestar, porque hay mucha gente del exterior que nos empieza a leer y de repente pues ve que el 99% es gente de derecha y que pareciera que sí todo el país ya está en contra de este proyecto o que está buscando también derrocar esta cuarta transformación. Entonces es muy importante que la gente siga alzando la voz, siga consumiendo información crítica y sigamos sobre todo siendo bastante autocríticos, porque hay mucho que construir, hay mucha disciplina que tener también. Y creo que con eso cerraría con el horizonte que tiene esta cuarta transformación. Es muy tentadora la burocratización de los movimientos, es muy tentadora el sectarismo, es muy tentador el individualismo. Sin embargo, pues hay que construir movimientos amplios de masas de izquierda que logren disputar este proyecto. Porque recuerden que Morena, no es que ahora yo no coincido con muchos de los análisis de que es que Morena se va a la derecha. No es cierto. Morena se construyó como un frente amplio, por estatuto es de izquierda, pero Morena siempre ha sido un frente amplio. Entonces, ¿a quién le corresponde ir más a la izquierda? Pues a la gente que nos asumimos de izquierda, dando la disputa formativa, dando la disputa ideológica con las bases y de manera masiva. Así que varios retos tiene Morena, tiene la cuarta transformación, sobre todo de cara a un proceso electoral como el del próximo mes de junio. Cierto, y yo sí publicaría esa grabación de esa llamada, pero la verdad, les confieso, no existe esa grabación, es un mero cuento, es un mero mito. El presidente puso en bandeja de plata su cabeza, no la aprovechan porque no existe, pero la licenciada Laura Ceballos
traía a la mesa la reforma al Poder Judicial, que es una de las reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, que tiene un amplísimo desconocimiento y en el que se ha tratado de montar un grupo de derecha, pero la licenciada lo conoce bastante bien. ¿Por qué no le entramos con la licenciada Laura Ceballos y después pasamos con Alina? Tiene cualquier cantidad de objetivos y que de pronto nos pasa de noche porque decimos es nada más la remoción o de los jueces o de los jueces de los ministros, bajar su número y ya, ¿no? Y es una reforma amplísima, ¿cierto, licenciada? Así es, maestro. Fíjate que es todas las reformas están muy, híjoles, lo digo sin falso romanticismo, están muy orientadas a recuperar el espíritu original de la Constitución de 1917, a voltearla nuevamente, a que mire cuáles son estas deudas en las que se ha ido incurriendo al transformarla en un instrumento que, con tal de proteger y cobijar a los grupos de poder, ha dejado en la verdadera indefensión a las personas más vulnerables y más vulneradas en la historia de México. Y esta que es la reforma judicial que hoy explicó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, fue muy, es muy clara en señalar que sí se trata de poner en ejercicio esta idea que el presidente presentó como la verdadera razón de ser del Poder Judicial. Primero, porque elegir nosotros a los funcionarios judiciales los acerca, los hace tener esa obligación de seguir obedeciendo el mandato de la ley. Porque tenemos jueces, y esto es súper importante, por eso es que es son reformas multidisciplinarias, no nada más sirve para cambiar el texto de la ley, sino para cambiar también los usos y costumbres de los diferentes ámbitos de aplicación, y en este caso de las leyes. Es un cambio del texto de las leyes para que al mismo tiempo quienes las apliquen tengan maneras legales de poner en acción algo que se ha perdido por completo, que es la justicia. Y nada más, vamos a poner un ejemplo súper sencillo. Si nosotros tenemos una ley que no contempla a la corrupción como un delito grave, pues entonces, por más que yo sea la juez más linda, la más pro homine, la más 4T, la más obradorista, yo no puedo sacarme de la chistera una interpretación de algo que la ley no dice. Entonces, suena feo, no estoy disculpando a los jueces en la actualidad, por supuesto que no, pero si tenemos las mismas reglas de juego y ellos están acostumbrados a jugarlas de la manera en que lo hacen, difícilmente vamos a tener un cambio en la forma de procurar justicia. Al hacer esta nueva propuesta de cambio, empezamos primero por la selección de las personas a las que vamos nosotros a elegir. Y no, nadie imagine que van a anotarse ahí cualquier cantidad de personas. La carrera judicial sí es algo para tomar en cuenta, pero son más de 1,300 personas las que tienen en sus manos la dirección de los destinos de las personas que solicitan el amparo y la justicia del Poder Judicial. Pero te puedo asegurar, compañero Salina, que hay 10 veces, 50 veces más en los juzgados de distrito, en las tribunales colegiados, en las salas de la corte, esa cantidad de personas que se necesita. No necesariamente tiene que venir gente de afuera del ámbito jurisdiccional, porque ciertamente hay que saber cómo se hacen las cosas, y pues ni modo que me elijan a mí juez si yo nunca he sido juzgadora. Es obvio que se va a buscar de entre los perfiles de adentro del Poder Judicial a las personas rectas y honorables que se necesitan para poder llevar a cabo, pues, las tareas de impartición de justicia. Pero aquí lo bonito está en que a partes iguales, en tercios, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo van a poder poner ternas a consideración de quienes deban tomar la decisión para elegir
Y entonces nosotros vamos a poder utilizar ese modelo de justicia abierta que sí funciona, en donde a ti, como dijo el presidente hoy en la mañana, si eres de Jalisco y a ti te ha tocado padecer los actos de injusticia de algún juez o de algún magistrado que sirve en aquel distrito judicial, pues tú lo que haces es decir, mira, me están poniendo a Juanito Pérez y ese juez es bien tramposo, o cuando era secretario agarraba dinero, o no sé, yo soy trabajadora del Poder Judicial y él siempre se está propasando, o es una mujer también que ejerce violencia de género en contra de sus otras compañeras, o utiliza, no sé, lenguaje que afecta a las personas de la comunidad LGBT. Es decir, todas las personas que podemos tomar decisiones sobre quienes puedan seguir en la carrera judicial, vamos a poder ir a votar, y eso es una parte bien importante, porque entre ellos solitos hacen sus concursos de selección o de oposición, ganan, se van repartiendo las magistraturas, pero resulta que te toca de nuevo que este juez que era un abusador, pues ahora resulta que es magistrado y tiene más poder todavía. Entonces, esta es una medida muy importante por la que la gente va a poder tomar en sus manos la oportunidad de votar o no a ciertas personas que tienen que cumplir, como dijo la secretaria de Gobernación, con un perfil de formación laboral y obviamente pues de escolar y todo, pero que por su forma de haber sido, de haberse desempeñado como funcionarios públicos pueden ser o no tomados en cuenta. Y la segunda parte, que es la que a mí más me emociona, es justamente la que se dirige a construir un nuevo consejo de la judicatura que no tenga la injerencia directa de las personas que trabajan dentro del Poder Judicial. Vaya, es como si los ratones van a hacer el control de los granos en un silo, por favor. O sea, no podemos seguir imaginando que el poder, en este caso judicial, se va a controlar a sí mismo. Tiene que generar este contrapeso dentro de ese Poder Judicial, un grupo de personas externas, ajenas directamente al Poder Judicial, porque ¿en qué mundo ideal la presidenta de la Corte también es presidenta del Consejo de la Judicatura, que es el órgano de control de jueces y magistrados? Es decir, no puede ella estar en misa y tocando las campanas, no puede controlar el mismo poder que ella preside. Entonces, esa parte a mí me da mucha alegría, porque es verdaderamente poner un límite, un freno que va a ser tomado en cuenta precisamente por las personas que no pertenecen al Poder Judicial. Y pues por último, algo que también es muy alentador, pues es este límite que se va a transformar pues ahora sí en un límite real. Ya no va a estar en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya no va a ser arbitrio de quienes se han hecho estúpidamente millonarios y poderosos y además pues intocables dentro del Poder Perjudicial, que tiene que ver con la repartición de dinero, la creación de fideicomisos, la asignación de fondos y la pues ilimitada manera de asignar recursos con nombres muy rimbombantes, pero que todos se pueden defender como prestaciones asociadas al sueldo y al salario. Y eso también es bien importante, porque pues al Poder Judicial nadie le puede hacer nada y resulta que ellos sí pueden tumbar leyes, ellos sí pueden hacer todas las cosas que afectan a todo un país, una o dos personas. Entonces, el que se deje como está ahorita en las leyes permite que ellos rompan la oportunidad de que sean una realidad, pero al estar en la Constitución plasmadas, pues ellos no pueden, como garantes de la Constitución que se dicen, no pueden ir en contra de esta nueva redacción constitucional, en donde ellos van a tener que devolver el dinero que les sobre, porque esa es una obligación, un dinero que no se ejerce en cualquier ámbito de la administración pública, un dinero que no se ejerce se tiene que entregar de regreso a la Secretaría de Hacienda, pues porque no lo utilizaste y tú no lo puedes guardar, porque es como querer hacer una fortuna de los cambios de tu mamá. Tú vas a la tienda y le entregas el cambio a tu mamá. Tú no puedes decir que ese dinero es tuyo, porque es de tu mamá. Y en este caso es lo más interesante, lo más de resaltar,
que el Poder Judicial va a dejar de ser este metapoder, este poder que está por encima incluso de la mayoría legitimada, que es el Congreso de la Unión, que es en realidad la representación. Cada diputado, cada senador tiene en su representación a miles de mexicanos que a través de sus votos pues dan este peso, esta legitimación a las leyes y a las reformas que ellos aprueban. Y resulta que llega un sujeto que fue impuesto por componendas a decir no me parece, y todo el destino de 130 millones de mexicanos se va al caño. Entonces son reformas bien importantes, y esta al Poder Judicial, al Poder Perjudicial, me parece que es de las más alentadoras. Y ya como colofón, y ya estoy muy acaparadora de la palabra, pero esto es algo bien importante. El presidente reconoce y dice, a ver, sí, por supuesto que esto es el paquete con el que la Cuarta Transformación se mueve al segundo piso, por supuesto, porque nosotros no podemos ser hipócritas y dejar de pensar que esto tiene justamente como misión continuar en el tiempo. Y como dice mi comadre Alina, esta Cuarta Transformación no nada más es un grupo de políticos ahí en los puestos burocráticos. Este es un movimiento que tiene que seguir, y un movimiento que no tiene una incidencia en los cambios legales, constitucionales, pues es un movimiento que no está generando lo que tiene que generar. Así que este es pues el paquete de reformas más ambicioso. Son 20 reformas y todas responden a una exigencia de, bueno, sí, sabemos, avanzamos en muchísimo, pero todo esto nos hizo falta en el primer piso y por eso lo necesitamos listo, planchado y dispuesto para el segundo piso de la Cuarta Transformación. En este momento no hay condiciones, es claramente, y el motivo, sí, ya lo dijo el presidente, es motivo político, es motivo electoral, claro que sí, porque pues es cuando se pueden hacer cambios, pero esos cambios solo se van a plasmar a través de una nueva realidad que vamos a conocer hasta el 2 de junio, ¿sí? En la noche del domingo 2 de junio vamos a saber cuál es esa realidad. Sin esa realidad nos vamos a quedar atorados mientras, ¿no, Lina? Solo en esta discusión. Mira, el tema electoral tiene que entenderse, creo yo, como solo una de las tantas plataformas de construcción de un movimiento. Leí ahorita en el chat en donde decían ahí en el canal, bueno, aquí en el chat, los compañeras que nos están escuchando, que decían no hay que abandonar el movimiento. Yo creo que esa es la fortaleza de este proceso, el cual se planteó en algún momento, pues ser ese horizonte a transformar la vida pública de este país. El próximo 2 de junio lo que vamos a ver es el éxito o no de la percepción de la población de lo que ha estado cambiando, y no me parece menor que se haya logrado sacar a 5 millones de personas de la pobreza a una mitad de una pandemia, con un proceso inflacionario tremendo a escala global, con derrumbe, creo yo, ético, moral de la humanidad, con lo que vemos en Palestina, lo que vemos también en diferentes partes del mundo. Sin embargo, este país ha sabido sortear, ¿no? Este gobierno ha sabido redistribuir los ingresos, ha predicado con la llamada austeridad republicana. Sin embargo, lo que propone en esta ruta final de este sexenio el presidente López Obrador es, y deberíamos, creo yo, interpretarlo colectivamente así, que lo que hace falta por construir es muchísimo. No se va a lograr avanzar con tan solo 18 reformas constitucionales y 2 en materia de leyes secundarias. Necesitamos fortalecer un proceso en donde al Ejecutivo ya está haciendo lo que le corresponde, pero todavía en lo estatal, en lo municipal, en lo local, hay muchísimos retos y eso no le corresponde al presidente, eso le corresponde a un montón de gente que nos está viendo. Mira, yo, hay mucha gente que yo puedo criticar, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que este fin de semana se estuvieron dando más nombres sobre quiénes iban a quedar a cargo de las alcaldías, pero cuando le preguntas a la gente a cuántas asambleas del partido han ido, cómo se han organizado, cuántas veces han interpelado a su alcalde, alcaldesa, si saben quiénes son sus diputados locales, sus diputados federales, cuándo han acompañado un proceso legislativo en lo local, en lo federal, cuándo han ido a acompañar, o sea, tampoco la gente se involucra. Y eso para mí es tremendo porque
Yo hay gente que considero que está quedando en las alcaldías también muy valiosa y otra gente que yo pues lo dudo definitivamente, y aún así mi apuesta, y creo que la apuesta de muchos y muchas de nosotros tendría que estar situada en cómo de verdad nos representamos a nosotros y a nosotras mismas, porque es bien fácil pensar en las elecciones, ir a votar el 2 de junio y entonces olvidarte nuevamente de quién te está representando, qué acciones está tomando, qué está legislando, que en un montón de legisladores hay que decirlos. Hay legisladores, bien, yo el fin de semana hacía el ejercicio con compañeros del instituto porque queríamos ver con quién analizábamos las reformas presentadas. Hay gente que yo no conozco, gente que, y miren que estoy involucrada en el chismerío político, hay gente, legisladores que no sé qué han hecho en todos estos años, no sé ni quiénes son, ni de qué estado son, ni llaman la atención porque hayan presentado iniciativas. Es decir, hay muchos retos, querido Paco, querida audiencia, querida Laura, que se tienen que solventar y tomar la responsabilidad de lo que estamos nosotros queriendo construir. Así que esto del segundo piso, las elecciones, es solo un paso más dentro de los procesos que yo aspiro a construir. La reforma al Poder Judicial, no podemos estar al margen de lo que pasa en las universidades. ¿Quién define los programas de estudio? ¿Cómo se constituyen las escuelas de derecho? ¿Qué tipo de derechos se está planteando? ¿Por qué no es prioridad? Miren, y lo digo aquí con mucha honestidad, en la Ciudad de México estamos viendo que ni siquiera se está consultando a los pueblos originarios en tema de inmobiliarias, por ejemplo. En Xochimilco, ustedes saben, soy de Xochimilco, y al parecer la SEDEMA aquí en la Ciudad de México va a aprobar proyectos inmobiliarios sin consultar a los pueblos originarios, mientras el presidente está proponiendo justamente, y la primera propuesta de reforma constitucional tiene que ver con los pueblos originarios. Hay una disociación sobre lo que está proponiendo el presidente y lo que se ejecuta en los estados, así sean los más de izquierda como la Ciudad de México, y lo que se propone no se diga en las alcaldías, en nuestros distritos electorales. Entonces ahí sí hay que empezar a tomar responsabilidades, porque si no, y con eso cierro, son estos gobiernos profundamente de izquierda, siendo grandes gobiernos, haciendo autocrítica después de golpes de Estado, haciendo autocrítica después de desestabilizaciones, haciendo autocrítica después de que ya les aplicaron, les invalidaron estar en las elecciones, como el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Hay que reflejarnos en Argentina, querida audiencia. Fue gobierno, la izquierda fue un gran gobierno, gobernaron 12 años y no es posible que la gente decidiera dejar en manos de Cristina, dejar en manos del Frente de Todos, dejar en manos de los diputados el futuro de millones de argentinos. ¿Qué hace la derecha? Aprovechar que la gente no se involucre y llegan y disputan desde el sentido común. Les prometen cosas que no van a ser ciertas, pero que los convencen. Entonces, creo que ahí hay que tomar también grandes responsabilidades, también no asumir que todos podemos estar en el gobierno o tenemos que estar en el gobierno, y quienes sí hay que presionarlos. Entonces, hay mucha gente que tenemos que hacer ese balance de autocrítico, funcionarios, legisladores, legisladoras. Es decir, que le toque a quien le toque asumir las responsabilidades, pero no solamente culpar, ¿no? Y decir con nuestro dedito quién sí lo hace bien y quién no, sino involucrarnos, levantar la mano para decir, hace falta esto en mi colonia, eso falta esto en mis universidades, en mis centros laborales, en mi partido, ¿no? Que asuman que el partido no es un partido que es ajeno a los intereses de la población, que se involucren, que vayan a las asambleas, que exijan a sus dirigencias estatales, locales, nacionales, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí va a estar esa segunda transformación, no solo en la parte electoral, querido Paco. Morena tiene que entrar en otro proceso, lo mismo que los funcionarios públicos o de elección popular, pero les voy a confesar algo. Cuando me dijeron 1 hora, dije, eso nos va a tomar un buen de tiempo, pero ya se nos acabó. Yo les agradezco muchísimo, pero antes de que se vayan, prometido que vamos a estar otra vez. ¿Con qué nos dejan? ¿A dónde los buscamos? Las últimas reflexiones, licenciada, y luego cerramos con Alina, y de veras un abrazo a las dos y mis agradecimientos enormes. Siempre un gusto poder coincidir contigo, querido maestro Paco Cruz. Pues bueno, yo como ando en esto de los ajos políticos, ahorita no estoy haciendo programas, pero en el Twitter ahí estoy haciendo, bueno, ya no se llama Twitter, pero en el X, ahí sí la hago de emoción. Ahí sí nos podemos manifestar porque es como que la arena política favorita de toda la gente, y ahí no tengo ningún problema. Estoy como @CeballosLaura. Y bueno, pues obviamente aquí los lunes en Sin Censura, que ha sido de verdad una alegría poder coincidir contigo, querido maestro, y con mi comadrita, que pues no fallamos aquí los lunes, aquí estamos con ella.
y un saludo a todos en el chat. Y pues ahí ya sabremos en unos cuantos días a ver si ya regresamos a hacer programas o le seguimos por el caminito. Pues de acá te deseamos mucha suerte, pero la verdad es que ¿a poco no se les nota la alegría a los dos? Alina, ¿con qué nos dejas tus últimas reflexiones? ¿A dónde te buscamos? Porque además haces un buen de cosas, hasta me canso nada más de ver todo lo que haces. Pues andamos haciendo muchas cosas y eso es lo que a mí me hace muy feliz, que sepan que no estoy aquí nomás hablando para afuera, ¿no? Estamos involucrándonos de lleno en la formación política. Estoy viajando mucho a Puebla, en donde estamos ahorita encargadas de estar ahí en la parte de la formación electoral, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, andamos en muchas cosas. Pues que sigan las redes del Instituto de Formación Política, que justo me encuentro aquí, que nos sigan también en X, en Alina Duarte _, en Instagram _Alina Duarte, y también en este proyecto maravilloso que ya está despegando, ya vamos a cumplir, ya tenemos más de medio año en De Raíz _Media, nuestro canal de YouTube, en una serie de compañeros y compañeras de primera, comprometidas con la información, ¿no? Militante de izquierda. Espero que nos puedan seguir, o en nuestra página web también de raíz.media encuentran nuestros contenidos. En la noche justamente transmitiendo con Daniela Pastrana el día de hoy, todos los lunes a las 10 de la noche, en este programa que se llama Maíz y Mate, tanto de pie de página como de Raíz Media, hablando de lo que pasa en el mundo, especialmente hoy poner el acento justo en Argentina, pero también en Palestina, que lo que acaba de pasar el día de ayer mientras millones veían el Super Bowl, cadáveres de niños, niñas salían volando por los cielos en Rafah, en Palestina, una masacre de las peores durante estos más de 100 días de genocidio. Así que vamos a estar hablando de eso hoy con Daniela Pastrana a las 10 de la noche en De Raíz y Pie de Página, y vayan, suscríbanse a nuestro canal, y pues sí, seguimos haciendo muchas cosas en esta militancia, desde la información, desde la formación, desde donde sea necesario. Te mando un abrazo, querido maestro Paco Cruz, a mi querida comadre Laura Ceballos, hasta las tierras de la eterna primavera. Les mando un abrazo enorme y obviamente a toda la audiencia de Sin Censura. Y de veras, búsquenlas, no sabe Alina, pero pero sí, Rafah se ha convertido en el campo de exterminio, ya lo sabe, más grande en la historia de México. Eso por un lado. Por el otro, Daniela es mi amigota, ¿sabes? Mi amigota, así que me la saludas. Búsquenlas, por favor, a las dos. Yo sé que se van, yo me quedo unos minutos a despedir el programa, pero gracias a las dos. Y síganlas, por favor. Gracias a las dos. Gracias, yo me quedo un rato, yo me quedo a despedir el programa.